Hola, ¿cómo están? Me llamo Uriel Bermúdez y el día de hoy les traigo la tercera parte de la saga de las falacias argumentativas. Sí, como si se tratara de una secuela de Rambo, Rocky o Star Wars, la Guerra de las Galaxias para quienes no sepan el idioma anglosajón, aquí está la tercera entrega de la saga de videos sobre las falacias argumentativas. Esas falacias que uno normalmente no suele distinguir en cualquier tipo de discusión, pero que si le prestas atención puedes identificarlas a tiempo y puedes refutarlas. Si ustedes todavía no han visto la segunda parte de esta saga de videos, se las voy a dejar en la esquina superior allá arriba para que vayan a verlo. Comenzamos con la falacia número 1, la falacia del apostador. Esta falacia, también conocida como falacia de Monte Carlo, es un tipo de falacia en la que se cree, de manera errónea, que los sucesos pasados afectan a los futuros en lo relativo a actividades aleatorias, como sucede en los juegos de azar, o en este caso, lo que sucede en muchos de estos juegos. Puede comprender las siguientes ideas equivocadas. Un suceso aleatorio tiene más probabilidad de ocurrir porque no ha ocurrido durante cierto tiempo. Un suceso aleatorio tiene menos probabilidad de ocurrir porque ha ocurrido durante cierto periodo. Un suceso aleatorio tiene más probabilidad de ocurrir si no ocurrió recientemente. Y un suceso aleatorio tiene menos probabilidad de ocurrir si ocurrió recientemente. Esas cuatro en cuestión. Número 2. Falacia del hombre de paja o falacia del espantapájaros. Este tipo de falacia consiste en crear la ilusión de haber refutado o derrotado completamente la proposición de un oponente mediante el reemplazo encubierto de la misma por una proposición diferente y la subsiguiente refutación de ese falso argumento en lugar de atender a la proposición de su oponente. Es una forma de argumento por lo que se da la impresión de refutar un argumento, pero se hace a través de una idea que no va en la línea de argumentación de la discusión, por lo que no refuta debidamente el tema de fondo. El nombre de esta falacia surge a través de los monigotes o los espantapájaros de paja que se usaban para el entrenamiento militar, donde en este caso el argumento falaz es colocado como un oponente más fácil de vencer que el argumento original que se pretendía refutar. Número 3. Falacia de accidente. Esta falacia se comete al aplicar, de manera impropia, una generalización a casos individuales. Ojo que esto no debe confundirse con otra falacia que tiene un efecto inverso, que es la falacia de la generalización apresurada. La estructura de esta falacia es la siguiente. X es una regla común y aceptada, por lo tanto, no hay excepciones para X. Por ejemplo, está el siguiente argumento. 1. Cortar a una persona con un cuchillo es un crimen. 2. Los cirujanos cortan personas con cuchillos. 3. Por lo tanto, los cirujanos son criminales. Ahora bien, si uno ve ese argumento desde el punto de vista deductivo, parece un argumento válido, pero en este caso no es así, ya que al simplemente construir una afirmación o construir un argumento de esa manera, puede llevar a una equivocación. Por eso es que a esto se le llama la falacia de accidente. Número 4. Falacia del falso escocés. El origen de esta falacia radica en una frase acuñada por Anthony Flew en su libro Thinking About Thinking, publicado en 1975. Es una falacia no formal que intenta proteger una generalización universal de los contraejemplos, cambiando la definición de manera ad hoc para excluir el contraejemplo. Se refiere a un argumento que toma la siguiente forma o estructura. A. Ningún escocés pone azúcar en la avena del desayuno. B. Pero a mi tío Angus, que es escocés, le gusta hacerlo. A lo que A responde: sí, pero ningún escocés auténtico pone azúcar en su avena. Considera este argumento en el contexto de la lógica retórica. Esto es una falacia si el predicado, poner azúcar en la avena, no es realmente contradictorio con la definición aceptada del sujeto, escocés, o si la definición del sujeto se cambia tácitamente para que la contestación funcione.
Algunos elementos o acciones sí son contradictorios con el sujeto y por lo tanto no son falacias. Un ejemplo de esto es la frase "ningún auténtico vegetariano come carne", que no es falacia porque sigue la definición aceptada de vegetariano o una persona vegetariana. Comer carne, por definición, descalifica a alguien de ser vegetariano o quien se defina como vegetariano. Número 5. Falacia de la falsa equivalencia. Esta falacia intenta describir una situación donde hay una equivalencia aparentemente lógica, pero en realidad no hay ninguna. Esta falacia es catalogada como una falacia de inconsistencia. La forma común de llevar a cabo esta falacia es aferrándose a un rasgo común entre dos temas y asumir que existe una equivalencia entre ambos. Es el resultado de tomar un rasgo común que puede ser fortuito o anecdótico y asumir que por ello ambos objetos o temas son necesariamente equivalentes, lo que implica ignorar selectivamente otros rasgos de estas que no son comunes. El patrón de esta falacia se conforma así. Si A tiene la propiedad C y D y B tiene la propiedad D y E, entonces A y B son equivalentes ya que ambas contienen la propiedad D. En este caso es cierto que A y B contienen la propiedad D, pero ello no hace que A y B sean equivalentes ya que ambas poseen propiedades únicas que no son compartidas. Las siguientes frases son ejemplos de falacias de falsa equivalencia. La primera: ambos son mascotas muy suaves, por tanto no hay diferencia entre un perro y un gato. Y la segunda: todos nacimos desnudos, por tanto no existen diferencias entre las personas. Número 6. Falacia de la apelación al ridículo. Es una falacia en la que se presentan los argumentos del oponente de manera tal que parezcan ridículos o irrisorios. Es un tipo de falacia que busca apelar a las emociones y con frecuencia es una extensión de un intento por crear una falacia del hombre de paja. En esta falacia se ridiculiza el argumento. No debe confundirse con la falacia de argumento ad hominem, en el que se ataca a una persona, mas no se refuta el argumento que está esgrimiendo esa persona. Ni tampoco se debe confundir con reductio ad absurdum, o prueba por contradicción, que correctamente construida no es una falacia sino un argumento lógico que además se utiliza en matemáticas. Número 7, y esta falacia parece muy peculiar. Esta es la falacia de acento. La falacia de acento es un tipo específico de ambigüedad que se produce cuando se cambia el significado de una frase marcando un acento oracional, énfasis en una palabra, inusual, o cuando en un pasaje escrito no se aclara en qué palabra debe recaer el énfasis. Y finalmente tenemos el número 8, que es la falacia tu quoque. La falacia tu quoque es una falacia que consiste en rechazar un razonamiento de un argumento o considerarlo falso alegando la inconsistencia de quien lo propone. Esto lo hace una variante de la falacia ad hominem de la que se habló en el primer video de la saga. Esta falacia se utiliza frecuentemente como una técnica de retórica. Podría considerarse una variante de la falacia ad hominem ya que el objetivo es refutar la afirmación de un individuo desacreditándolo. Con este argumento se busca distraer la atención sobre la cualidad atribuida al sujeto B por el sujeto A, atribuyendo la misma cualidad al sujeto A. De esta forma, el sujeto A pierde credibilidad al ser presentado o presentada como un o una hipócrita. Un ejemplo de la falacia es: Thomas Jefferson decía que la esclavitud estaba mal, sin embargo, él mismo tenía esclavos. Por lo tanto, se deduce que no puede tener un argumento válido al respecto de la esclavitud por él mismo tener esclavos, lo cual no define la validez o invalidez de su argumento. La estructura de esta falacia es la siguiente: A critica a P. A es también culpable de P, por lo tanto, la crítica a P es rechazada. Se trata de una falacia porque la conclusión, el rechazo de la crítica a P, no sigue las premisas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale like y compártelo con cualquier persona a quien tú consideres le puede interesar esta temática.
No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que así no te puedas perder de ningún video. Y también no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están justo abajo en la caja de descripción. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo sábado.